¿Quieres seguir aprendiendo de Jesús? Aprendamos más acerca del sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Este es Jesús. ¡Heyo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús Come in. y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seems okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. Oh, what? Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Dios les bendiga, niños. Es un gusto saludarles, desearles un nuevo año, un feliz año, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, que su familia sea bendecida y que este año que estamos comenzando sea un año lleno de éxitos y en todas las metas que ustedes emprendan, Dios esté presente en cada una de sus vidas. Bueno, así le damos a usted las gracias por acompañarnos una vez más a través de este medio para que pueda aprender de la palabra de Dios y podamos compartir muy alegres y muy atentos, ¿verdad? Porque a Dios le gustan los niños obedientes. Entonces vamos a comenzar y vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde está usted. Cierre sus ojos y vamos a decirle: Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú estás con cada uno de nosotros y puedes bendecir a cada niño a través de este medio. Señor, que esta enseñanza, Señor, que hoy estamos, Padre Celestial, compartiendo, quede en el corazón de cada uno de los niños, de cada uno de los padres, Señor, y que pueda hacer, Señor Jesús, ese propósito que usted quiere, Señor, que cada día aprendamos más de su palabra y que podamos poner en práctica todo lo que es referente a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, ¿saben qué enseñanza vamos a ver hoy, niños? La enseñanza de hoy que vamos a ver, se llama Jesús es crucificado. Es triste la enseñanza porque Jesús fue crucificado, pero vamos a aprender el motivo por qué Él fue crucificado. Entonces, antes de entrar a la enseñanza, vamos a practicar nuevamente nuestro versículo a memorizar. ¿Quién está atento a memorizarse el versículo? Todos, ¿verdad? Entonces, busquen en sus Biblias ahí en Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a ver nuevamente, Isaías 53:6 dice: todos nosotros
dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a ver si se lo aprendieron. Vamos a repetirlo nuevamente, una vez más. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado suyo, el pecado mío y el pecado de toda la humanidad. Oiga, qué interesante es esto. Pero, ¿qué quiere decir el Señor Jesús en ese versículo? Nos hace referencia a esta ovejita. ¿Y qué dice? Que todos nos descarriamos como estas ovejitas. ¿Cuáles son las características que tienen estas ovejas? Que las ovejas, los animales como ovejas son fáciles de descarriarse, de salirse de su redil, de desviarse de su camino. Y una vez que están solas, ellas están expuestas al peligro. Entonces la Biblia nos compara a nosotros como ovejas. Oiga bien, son mansas, dice. Pero dice que una vez que se descarrían, toman su camino y se pierden. Eso pasa con el hombre, eso pasa con usted y conmigo. Cuando tomamos nuestro camino, nos perdemos. Nos perdemos y fracasamos porque estamos descarriadas del camino del Señor. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros en este momento quiere ser como esa oveja que se descarrió, sino que quiere estar en el redil del Señor para que el Señor la pueda guardar, la pueda cuidar y la instruya por el camino correcto. Oiga bien, entonces usted tiene que decir, yo quiero ser una oveja obediente, seguir en el camino del Señor, no mi propio camino. Oiga bien, entonces ya sabe usted ¿cuál es el significado cuando el Señor Jesús nos compara como esta oveja, verdad? Y así nos ama. Jesús es nuestro pastor, dice. Entonces vamos a dar nosotros inicio a nuestra enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Se recuerda? La enseñanza está en San Lucas 23:26. Habla de que Jesús es crucificado. Pero ¿cómo pasó esto? Bueno, vámonos un poquito a la historia cuando dice que Jesús fue crucificado. ¿Por qué? ¿Por quiénes? En aquel tiempo, en la ciudad de Jerusalén, oiga bien, Jesús anduvo en la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué anduvo haciendo Jesús? Predicando. Él sanaba a los enfermos. Él daba esperanza a los que ya no tenían esperanza de vida. Pero la gente no quería, la gente no aprendía. Los judíos mandaron a un famoso Pilatos a que crucificara a Jesús porque él decía que era el rey. Y Jesús es el rey, en efecto Jesús era el rey. Y es el rey y lo sigue siendo por los siglos de los siglos. Pero sabe que en ese momento el rey entonces fue crucificado. Pilatos tomó aquella decisión con otras personas, con otras autoridades y dijo, hay que darle muerte a Jesús, pero no cualquier muerte. Dice que Jesús fue clavado en una cruz. Entonces vamos a ir y entonces no por sí Jesús lo llevaron a la cruz directamente, sino que hicieron una cruz de madera grande a él, para que él la cargara por todas las calles de Jerusalén. Ustedes saben el Señor Jesús atravesando todo ese camino con esa cruz de madera en el lomo. Y no sencillamente, sino que lo iban azotando los soldados. En ese entonces lo iban azotando, lo lastimaron, lo dañaron. Imagínense ustedes cómo se sentía Jesús en ese momento. Pero luego vino y hubo una persona que se compadeció a ayudarle a llevar esa cruz del madero. ¿Y quién era? Se llamaba Simón. Simón le ayudó a cargar esa cruz porque Jesús ya no podía en su humanidad llevar esa cruz hasta que llegaron a un lugar que le llamaban el Calvario. ¿Sabe qué había ahí? Vinieron los soldados
y clavaron 3 cruces ahí, las enterraron en el piso, las enterraron y las pusieron de cabeza. ¿Qué hicieron ahí? Una vez que estaban firmes en la cruz, vinieron y clavaron las manos de Jesús, clavaron los pies de Jesús, pusieron una corona de espinos. ¿Sabe quiénes acompañaban a Jesús? Lo acompañaban 2 personas que en efecto sí habían pecado, sí eran delincuentes y tal vez según la ley de ese momento merecían morir así. Pero Jesús no. Jesús solo había venido a salvar a la humanidad. Y con eso le agradecían las personas. Oiga bien, usted puede decir, qué ingratitud a esas personas. ¿Cómo hicieron con Jesús? Pero entonces vino Jesús y aquel día Él estaba, imagínense ustedes, estaba clavado en esa cruz, guindado, angustiado. Pero Jesús no maldecía a las personas que se burlaban de Él, sino que dice que oraba mucho por esas personas y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga bien, a Jesús, aún haciéndole el daño que le hicieron, Él pedía perdón por la humanidad que estaba ahí, por todos nosotros, porque Él sabía cuál era la misión en esta tierra y era salvar su vida y salvar la mía. Tener y ofrecernos el gran regalo de la vida eterna. Entonces, ese momento angustioso que Jesús pasó en la cruz del Calvario fue por algo. Fue para que hoy usted y yo tengamos la salvación, para que hoy podamos gozar de ese regalo que Dios nos ha prometido. Entonces, usted puede imaginarse a Jesús sufriendo en ese momento. Luego, cuando Él murió, se oscureció un estruendo en el cielo, dice, y así lo llevaron hasta al sepulcro al Señor Jesús y lo dejaron ahí depositado, sellando la tumba. Pero aquí viene lo bueno que pasó después. Dice que Jesús al tercer día resucitó. Oiga bien, Jesús al tercer día resucitó. Qué alegría, qué felicidad que Jesús haya resucitado. Cuando usted, niño, cuando yo acepto al Señor, Jesús vive en nuestros corazones y se regocija, ¿verdad? Entonces esa es la promesa para usted y para mí, que Jesús vive en su corazón. Pero ¿cómo puedo hacer yo valer ese gran sacrificio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario? ¿Cómo cree usted que puede hacer? Lo puede hacer, puede darle gracias al Señor. ¿Sabe cómo? Aceptando a Cristo Jesús en su corazón, aceptándolo, viviendo conforme a la voluntad del Señor. ¿Quién quiere vivir conforme a la voluntad del Señor? ¿Yo? Usted también, ¿verdad? Mi niño, entonces hay que ser obedientes, hay que ser una oveja obediente, no las que se saltan del redil, sino las que obedecen a su pastor. Vamos a ver cuántos quieren aceptar hoy al Señor Jesús. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración breve. Cierre sus ojos. Señor Jesús, te pido perdón, Padre, en este día, Padre, te pido que limpies mi corazón, que me ayudes a ser una oveja obediente para ti, Señor Jesús, que tú seas mi pastor, que tú me guíes por el camino correcto, Padre Celestial, y que a partir de hoy yo pueda disfrutar de ese regalo de la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, quédate conmigo y con mi familia, Padre. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, lo felicito, ¿verdad? Porque usted ha aceptado al Señor Jesús. Ha dicho, no quiero ser una oveja más que se descarríe del camino del Señor. Entonces hay que ser oveja obediente. Bueno, ya vimos esa lección, pero vamos a repasar nuevamente cuál era el versículo, niños, que vimos. ¿Recuerda? Dice, era Isaías 53:6. Yo creo que ya se lo aprendieron, ¿verdad? ¿Y qué dice Isaías 53:6? Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
qué? El pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros? Jehová. Jehová nos dio ¿qué? Esa esperanza, nos dio la esperanza de la vida eterna. Oiga bien, hagamos que el regalo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz del Calvario, aquellos clavos que traspasaron sus manos, sus pies, aquella corona de espinos que dañó toda su cabeza, valga la pena el día de hoy, siendo nosotros unas ovejas obedientes, unas ovejas que quieren seguir el camino del Señor Jesús. No nos perdamos, no nos descarriemos, porque este mundo no nos ofrece nada, bueno. Este mundo solo hay perdición, pero el Señor Jesús nos da una esperanza. Esa esperanza es la vida eterna. Queremos ser como ovejas que el Señor Jesús guía, no la que brinca el radil de fuerte, no la que se aparta del camino del Señor, sino aquella oveja que es obediente al Señor, aquella oveja que cada día se levanta y dice gracias a Dios por un mañana mejor, gracias por un día más de vida, gracias por mi familia, gracias por la vida. Está bien, hay que darle gracias al Señor Jesús en todo. Espero que esta enseñanza haya sido útil para usted y para mí y que Dios transforme nuestros corazones. Bendiciones, espero verlos nuevamente y que el Señor me los siga guardando. Vivir por lo que siento. Historias de la Biblia. El sacrificio de Jesús. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en 2. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza.